Un saludo desde Templo Belén. También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata y luego se fue de viaje. Esta historia bastante conocida inicia recordándonos que el reino de los cielos es importante y que bien vale la pena hacer algunas comparaciones que nos ilustran de mejor manera en qué consiste. También la parábola anterior, la parábola que se refiere a las vírgenes, las 5 prudentes, las 5 imprudentes, sensatas e insensatas, también inicia diciendo, el reino de los cielos es comparable a. Quisiéramos hablar hoy al punto de llegar a entender lo que es la fiel responsabilidad de cualquiera de nosotros como hijos de Dios. El reino de Dios tiene que ver precisamente con todos nuestros deberes. Nos debemos a Él. Inicialmente, cuando estudiamos este capítulo 25 de Mateo, podemos entender que en las parábolas de las vírgenes a Dios le interesa mucho el carácter interno de relación que podamos tener con el amado que se llama Jesucristo. Anhelar el regreso de Él, amarle y estar preocupados por estar de la mejor manera disponibles en ese amor precioso. Sin embargo, la siguiente parábola nos recuerda el deber de estar haciendo algo cuando el Señor Jesús regrese por nosotros. Entonces estamos hablando de lo interno del reino y lo visible en el reino. Nehemías, en el Antiguo Testamento, nos recuerda los primeros visos de esta necesidad o de este deber. Cuando estaban reconstruyendo allí las murallas, estaban preocupados porque las ciudades vecinas o países vecinos querían invadirles, pero tenían que terminar a su vez las murallas, de tal manera que dice la Biblia que en una mano tenía la espada y en otra mano el palustre, queriéndonos decir que debían vigilar y a la vez trabajar. Por supuesto que habría un grupo vigilando y otro grupo trabajando. Estas dos parábolas en Mateo nos recuerdan lo mismo, hablando del reino. Debemos de vigilar cómo estamos, qué pensamos, estar pendientes, qué sucede, estar atentos, pero a la vez también trabajar. En el reino de los cielos siempre será de igual manera. Lucas nos recuerda con una parábola parecida. También se le entregó a unos siervos, se les entregó una mina a cada uno, a 10 de ellos. En las dos parábolas encontramos unas relaciones claras, como esto. Hay un amo y un señor soberano que nos ha encomendado y delegado una responsabilidad. Y en algún momento regresará a pedirnos cuentas a todos nosotros de cómo estamos y qué hemos hecho. Y llega el punto que a veces nos puede gustar o queremos detestar, la recompensa o el castigo. Pero básicamente Dios espera de todos nosotros que haya una fidelidad y una responsabilidad. ¿Qué exige Dios a todos nosotros en esta preciosa relación? Nos demanda con autoridad, pero no lo hace injustamente porque antes de demandarnos nos ha dado. Él siempre nos ha entregado de una u otra manera capacidades, talentos, recursos, ideas, personas. Todo ser humano, pobre, rico, de cualquier cultura que sea, tiene cosas bastante importantes que pueden transformar el mundo. Simplemente un abrazo de amor. No necesitamos tener demasiados títulos o un solo título. No necesitamos tener mucho dinero para abrazar a alguien con amor. De tal manera que las demandas de Dios siempre se basan en cosas que Él primero nos ha dado. Con razón lo puede hacer. Además, cuando empezamos a analizar un poquitico la parábola de los talentos, encontramos en las medidas de la época o lo que equivalía a los talentos era mucho, mucho dinero. Al sol de hoy, de acuerdo a los que hacen análisis de estas medidas, podríamos estar hablando que un talento podrían ser alrededor de $8,000, $5,000 a $8,000. Cuando multiplicamos esto, nos encontramos que tal vez el que tuvo 5 talentos, estaríamos hablando de mucho dinero, unos $40,000 tal vez, $30,000, qué sé yo.
100 millones de pesos, 120 millones de pesos. ¿Por qué da esa medida? En contraste con la parábola de las minas, que era mucho menos dinero, unos $500 cada mina. Aquí está enfatizando que lo que Dios ha entregado y que todos tenemos para administrar es supremamente valioso. La ilustración se hace con un recurso económico, pero aquí nos hace ver que todos los seres humanos tienen algo recibido de Dios. De hecho, el énfasis en esta parábola nunca es en la cantidad de 5, 2 o 1. No, para nada. A todos se les entregó y de todos se espera algo. Todos los talentos y capacidades, por pequeños que nosotros consideremos, y eso que es algo subjetivo, vale mucho. Tenemos valores enormes en nuestra vida. Solamente pensemos, esa capacidad de imaginarnos cosas, de generar ideas, de pensar, supremamente valiosa. La oportunidad que tenemos de poder servir con todo lo que Dios nos ha entregado. Ahora, nuestro Señor nos ve como mayordomos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos muchas cosas valiosas, tan valiosas que valen la pena ser cuidadas por alguien. Y nuestro Señor ha confiado y nos ha entregado muchas cosas muy valiosas porque considera que somos lo suficientemente capaces para administrar. Él es soberano, por eso a unos da unas cosas y a otros otras cosas, recordando que el énfasis no es en la cantidad de los talentos. Es justo y equitativo. ¿Por qué? Porque a cada uno le pide y le demanda de acuerdo a lo que se le dio. ¿Qué estará esperando entonces de manera real y espiritual el Señor de todos nosotros? En primer lugar, una sana y correcta administración. Segundo, que seamos diligentes. Aquellos buenos siervos automáticamente empezaron a producir. El que no produjo, más bien se puso a pensar y buscó un lugar para esconder. Encontramos que Él es justo y siempre demanda proporcionalmente a lo que nos entregó. Así es nuestro Dios. Ante todo, espera desde aún la creación que el ser humano pueda multiplicar. Cuando Dios creó todo, le entregó al hombre absolutamente la creación, le entregó los animales, le entregó la misma ecología, la familia, su misma vida para que la administrara y pudiera multiplicar. Pero ¿por qué muchas veces no se hace así? ¿Qué sucedió? Y aquí viene el énfasis que no nos gusta en aquel hombre, aquel siervo que escondió el talento. Primero él dice que tuvo miedo. El miedo paraliza, nos pone a pensar demasiadas cosas y sin darnos cuenta terminamos siendo improductivos. Además, que también fue un siervo desobediente. Muchas cosas podemos hacer, pero cuando no las hacemos estamos desobedeciendo porque lo natural en el ser humano es producir. Aparece también una pasividad, no nos provoca a hacer cosas. Y eso automáticamente va destruyendo nuestras vidas y las vidas de otros. Por último, lo más grave es que ocultó el talento. El talento guardado en un lugar donde nadie sabe dónde está, ni aún aquel, el que lo guardó lo puso allí. Pero difícilmente va a poder alumbrar, bendecir y ayudar. Nos hace recordar también otra enseñanza de Jesús cuando dice, si tenemos una luz, no la debemos esconder debajo de algo que impida que funcione, porque tiene un propósito, tiene una razón de ser. Nosotros como mayordomos, administrando los talentos que tengamos, tenemos una razón de ser y Dios tiene un propósito. Siempre podemos adorarle a Él y bendecir a otros. Es curioso también que cuando el Señor regresó, dice en el griego, un término utilizado muy específico que era conocido solamente por aquellos que administraban recursos. En este caso Mateo, que era cobrador de impuestos, entendía muy bien el término, que traducía, a cada uno se le va a pedir cuentas. Todos nosotros debemos de rendir cuentas de lo que Dios nos ha entregado, de nuestra capacidad, pero no solamente de nuestra capacidad, sino de la fidelidad y responsabilidad. Algunos piensan que Dios va a demandar de nosotros grandes cantidades. No, Él es justo, pero de igual manera va a mirar no solamente lo que hacemos con los talentos, sino quiénes somos y cómo tenemos criterio para administrar las cosas, y tiene que ver mucho con nuestro carácter. Luego vendrá una recompensa. Y recordamos, no es la experticia, la capacidad de hacer cosas. ¿A qué se está refiriendo el Señor? A que tengamos
la capacidad de hacer buenos trabajos que Él nos entregó, pero a la vez que seamos buenos siervos, que tengamos el carácter de personas correctas, que somos capaces de hacer con las cosas que se nos entregaron buenos asuntos, que podamos bendecir a muchos y podamos honrarlo a Él. La exigencia, por supuesto que es para todos. Y una de las cosas que fácilmente pueden resultar como mala administración es la omisión y el desuso. Muchas veces olvidamos, por la pereza, por las otras ocupaciones, falta de tener correctas prioridades, o simplemente porque pensamos que ya pasó de moda ese talento que yo tenía hace años, ¿por qué no lo vuelvo a usar? Entonces pecamos por omitir. El otro asunto es que este siervo tuvo la desfachatez, no solamente de no trabajar bien, sino que cuestionó a su amo, a su Señor. En este caso, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Aún si estamos en un trabajo común y corriente, nos pagan por ese trabajo. Tal vez, y lo más seguro es que nuestros patrones, los dueños de la empresa, tienen defectos. Pero cuando nos están preguntando por lo que hacemos, y que precisamente es lo que va a generar el pago para que tengamos un salario, ¿por qué empezamos a cuestionar a los demás? Es un terrible defecto que tenemos los seres humanos. Excusas y acusaciones. Pesimismo y desánimo. Todas estas cosas nos paralizan. El que trabaja y rinde tiene derecho a hablar y lo hace con autoridad. Pero aquel que no trabaja muy bien y que siempre acusa a los demás y que no está cumpliendo con su responsabilidad va a tener problemas en ser oído. En este punto me encanta hablar de la ilustración de nuestros trabajadores latinoamericanos y los trabajadores asiáticos, exactamente en Japón. Cuando se termine el año, todos los latinoamericanos están abogando, exigiendo un mejor salario de aquellos que no pagan bien, cosa que me parece justa. El problema aquí no es el recurso, otra vez. Sí hay injusticia en nuestros países. El problema aquí es que ellos están pensando en que su economía siempre dependerá de otro. En Japón también existen sindicatos. La gran diferencia es que los sindicalistas japoneses se involucran en la empresa, conocen cuál es el proyecto para el nuevo año, saben cuál es el cálculo que tienen los dueños para hacer crecer la empresa. Entonces, por ejemplo, dicen, señores patrones, nos enteramos que ustedes piensan hacer crecer la empresa en un 10%. Le hacemos esta pregunta, si logramos que crezca un 15%, ¿cómo vamos nosotros en ese 5% extra? Por supuesto que ellos van a decir, les entregamos el 3%. La pregunta que yo hago en esta ilustración es, ¿de quién depende el trabajador japonés? ¿Depende de los demás o depende de su propio esfuerzo? Qué interesante que aún en la vida cotidiana y muy actual, como es la economía de los países, podemos encontrar ciertos fenómenos que nos explican por qué el hombre no sale adelante. Por supuesto, no quiero disculpar a la injusticia a aquellos que no pagan bien, pero tampoco podemos disculpar igualmente a aquel que simplemente se escuda en el problema de los demás para no producir. Lo importante es que nosotros podamos aportar para que todos podamos crecer de la mejor manera. El que no produce enferma, destruye, y lo que habla siempre será ignorado. Cuando todos empezamos a tener conciencia de nuestras capacidades y cómo podemos bendecir a otros y adorar a Dios, se generan unos cambios profundos, no solamente en nuestras vidas, sino en el grupo inmediato que es la familia, y por supuesto que alcanza para transformar una sociedad. Yo quisiera terminar preguntándonos, ¿creemos en el principio del reino? ¿Tenemos conciencia de todas las cosas buenas y grandes que Dios nos ha dado? Lo que administramos, ¿lo hacemos por qué y para qué? ¿Para honrar a Dios y bendecir a otros? ¿O simplemente para sentirnos orgullosos y sacarle provecho a los demás? Pensemos exactamente, hagamos una lista mental de las cosas que Dios nos ha dado y empecemos a meditar si las hemos usado para bien o no. Todas estas cosas están delante de Dios y están delante de nosotros. Él las conoce y nosotros las podemos usar. ¿Cómo todo esto que Dios nos dio lo estamos utilizando en nuestra vida personal? ¿Cómo lo estamos utilizando para bendecir a nuestra familia?
¿Cómo lo estamos utilizando para bendecir nuestra comunidad de iglesia? Y no simplemente ser religiosos, criticones, sino que aportamos con nuestras capacidades. ¿Estamos honrando a Dios con total obediencia? Y por último, la gran pregunta, cuando Dios le entregó, lo hizo el llamado a Abraham, le dijo, serás bendecido para bendecir a otros. ¿Cómo yo estoy transformando este mundo? Estoy entregando bendición de la que he recibido para que mucha gente en el mundo pueda ser bendecida. Dios les bendiga.